Bien, la semana pasada terminábamos el estudio en el capítulo 13 de Lucas. Ahora vamos a entrar al capítulo 14. Ya varias veces he mencionado pues que esos capítulos se dividieron de manera arbitraria, o sea que cuando Lucas escribió su evangelio, no dijo, le voy a poner 24 capítulos, ¿verdad? Y esta es una de las los grandes misterios, ¿verdad? ¿Cuál es el evangelio más grande? No, no es tan misterio realmente. El evangelio más grande es el de Lucas, es el más grande de todos. Y luego las personas se dicen, oye, pero eso tiene 24 capítulos y Mateo tiene 28, entonces, ¿cómo es que el de Lucas es el más grande? Bueno, es que esa división de capítulos no tiene que ver con el tamaño realmente. Cada capítulo de Lucas a veces es inmenso y los de Mateo son más cortitos. Entonces Lucas es, por cierto, más grande, pero digo, las divisiones las hicieron después y a veces no coinciden realmente con la temática que está manejando el evangelista, pero en el caso del 14, sí hay un tipo de contraste. Y para empezar a leer lo que está pasando en el 14, hay que entender que históricamente la iglesia surge de la sinagoga. O sea, el pueblo de Israel se reunía en pequeñas congregaciones a estudiar la ley y a esas congregaciones le llamaban ellos sinagogas. Hay que distinguir entre el templo como tal y la sinagoga. Son dos instituciones muy diferentes. Es decir, había un solo templo y en ese templo las personas no se sentaban, digamos, a cantar himnos, tampoco ellos llegaban para escuchar una predicación en el templo. El culto del templo era muy diferente realmente. Habían sacerdotes que estaban ofreciendo sacrificios con animales y habían instrumentos musicales que se tocaban en medio de las grandes conmemoraciones y cosas así, pero no era como un culto nuestro, pues, o sea, no se paraba el sumo sacerdote y daba su gran discurso en el Yom Kippur, eso no pasaba. Entonces, cuando el pueblo de Israel es llevado al exilio y le destruyen el templo y se acaba su antiguo culto, ellos tienen que buscar una forma para mantener viva su fe y ahí es donde surge la sinagoga, no sabemos dónde exactamente, pero más probable es que en Babilonia, para estudiar la ley. Entonces ellos se juntaban para estudiar la ley. Eh, Generalmente no se sabe si ellos cantaban o no cantaban en sus sinagogas o cómo lo hacían. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, no usaban instrumento musical, ni usan todavía en las sinagogas judías. Y a partir de ahí es que surge la iglesia y entonces la iglesia se toma como una fotocopia de la sinagoga. O sea, lo que se hacía antes en la sinagoga, ahora se hace en la iglesia. En la sinagoga se juntaban para estudiar la ley, ahora en la iglesia se juntan para estudiar la misma ley. La iglesia primitiva, esto a veces suena raro cuando lo digo, no tenía Nuevo Testamento. O sea, nosotros hoy en día nos enfocamos mucho en el Nuevo Testamento, pero la iglesia primitiva carecía de Nuevo Testamento, pues ni se había escrito todavía. O sea, cuando Pablo llegaba a un lugar y predicaba y juntaba el primer culto de la iglesia, por ejemplo, en Corinto, pues no se había escrito ni primera a los Corintios, ni Romanos, ni Gálatas, ni los Evangelios. Entonces, ¿qué hacían ellos en esos cultos? Bueno, ellos leían el Antiguo Testamento y lo interpretaban a partir de las historias que ellos habían escuchado de Jesús. Lo que después queda en los Evangelios, ellos conocían esas historias y las interpretaciones de Jesús. Entonces surge una pregunta lógica. ¿En qué nos diferenciamos nosotros, sí, de los judíos? O sea, porque existen los fariseos, existen los saduceos, y para quien no ha entendido esto no es como denominaciones cristianas, porque los pentecostales hacen su culto por un lado, los bautistas por otro, los presbiterianos por otro, y no se juntan. Pero en la sinagoga sí había fariseos y saduceos en la misma sinagoga. O sea, cuando decimos alguien era de los fariseos, no pensemos que había una sinagoga de fariseos o una sinagoga solo de saduceos, sino que de hecho ellos se juntaban en la misma sinagoga. Es como los católicos, ¿no? Que los católicos tienen este grupo de colores, que las bases de no sé qué, los neocatecúmenos, los carismáticos, y cuando hacen misa están juntos todos, más o menos así. Pero la iglesia sí se aparta, o sea, sí se podía decir, esta congregación es de cristianos.
aquella otra es del resto de judíos. Entonces, va a surgir la pregunta, ¿pero en qué nos diferenciamos nosotros? Bueno, en término práctico, no nos circuncidamos, ok. Pero ¿en qué más nos diferenciamos? Ok, entonces muchas de las enseñanzas de Jesús, y sobre todo las que están registradas en este capítulo 14 de Lucas, tienen que ver con en qué somos nosotros diferentes de los judíos. Y se presenta a Jesús en un conflicto. O sea, algo va a suceder. Y en determinado momento van a poner a prueba a Jesús. Y Jesús va a dar una respuesta. Y esa respuesta es instructiva, por ejemplo, para sus discípulos, para que sigan su ejemplo. Arrancamos con la primera historia que aparece entonces en el capítulo 14 de Lucas. No le he puesto título, no le puse título. Dice, aconteció un día de reposo, o sea, vamos a contar esta historia para que nos distingamos de los judíos, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos, o sea, los fariseos, le acechaban. Ah, los judíos, ok, vuelvo para acá un poquito, sí. Había un programa en un canal hondureño, creo que era, si no me recuerdo dónde era este canal, que decía para que no te lo cuenten y contaba curiosidades del mundo. Una de las curiosidades que una vez escuché en este canal es que en Alemania, o sea, yo sé que muchos de ustedes han ido a un restaurante, a un food court, le llaman eso, donde hay mesas, uno se sienta a la mesa y hay sillas, obviamente. Y entonces a veces queda una silla desocupada que la familia que está comiendo ahí pues, no usa. Es el vecino de la mesa contigua, a veces pide esa silla. Disculpe, ¿me podría regalar usted o me podría prestar esa silla? La está usando, ¿no? Si uno dice, sí está ocupada, alguien va a venir, ok, la dejan ahí, pero a veces uno dice, no, llévese la silla, ¿no? Entonces la lleva para su propia mesa. Esta es la costumbre nuestra. En Alemania, decía este programa, eh, no hay silla de nadie ni mesa de nadie. O sea, uno está comiendo ahí, está comiendo la familia y llega otro que lleva también su comida y no tiene dónde sentarse y se sienta ahí entre uno también y agarra su comida y toda la cuestión. O sea, que las mesas no son privadas, sino que si sobra una silla y llega un solitario, pues se sienta ahí sin ningún problema, come. Y yo creo que si ese pobre alemán viniera a Guatemala, lo miraríamos así como un poquito raro. O sea, ¿qué le pasa? Para los judíos, ¿sí? La comida es sagrada. Eso significa que ellos, vamos a decirlo de esta manera, nunca van a invitar a comer a alguien que ellos no respetan. O sea, eso de te invito a comer, pero luego tú no comes, o cómo decirlo de otra manera, si lo invito a comer y si él acepta comer, tal vez a veces no lo hemos visto, pero por ejemplo en Cornelio, cuando Cornelio llama a Pedro, Pedro no hubiera ido, a no ser que el Espíritu le revela por medio de la visión del lienzo de los animales impuros, que le dice el Señor 3 veces, lo que yo he purificado no lo llames tú inmundo. Punto. Y luego le dice claramente, va a venir a traerte un centurión romano que se llama Cornelio, va, ve con él. Entonces tiene la orden, ¿no? Cuando él empieza a predicarle a Cornelio, les dice, ustedes saben qué difícil es para un judío entrar bajo un techo de alguien pagano. O sea, ni siquiera entro a la casa, pues. O sea, ni siquiera voy a entrar a la casa. Y de hecho, cuando llegan y él entrega su reporte a la iglesia en Jerusalén, están escandalizados por una razón. ¿Cómo es que este entró en casa de un gentil y comió pan con él? O sea, ¿cómo es posible que haya comido pan con él? Tengo aquí en la computadora un documental sobre las primeras misiones llevadas, en este caso fue por la iglesia presbiteriana, a la India, ¿no? Fueron los primeros que fueron a evangelizar allá. Llega el misionero y los hindúes, pues, le dan la bienvenida y alójese aquí, le vamos a tener su casa, muy amable, todos los de la aldea llegan a darle la bienvenida al hombre, está ahí sentado, y entonces le dan comida porque fue largo el viaje, ¿no? Hasta la India, entonces está el misionero comiendo, y él dice, yo no puedo comer solo, coman conmigo. Ahí está el problema. Ahí está el problema, ¿sí? Los hindúes son tan amables, le tienen su casita, le dan la bienvenida, lo jalan, le traen comida para que coma, pero ellos no van a comer con él. No, lo siento, usted no es de nuestra casta.
Y luego al tipo que se niega a comer en la película, que es de película documental, terminan matándolo a sus compatriotas porque comió con los misioneros. Cuando él se hizo cristiano, comió la cena del Señor con ellos. Y entonces terminan matándolo porque se atrevió a comer con los extranjeros. O sea, es bien, bien raras estas culturas, ¿no? Pero los judíos son así. Así es de que el hecho de que el Evangelio, nosotros no lo notamos, pero el hecho de que el Evangelio diga que este gobernante fariseo lo invitó a comer a su casa, significa que el fariseo considera que Jesús es su igual. O sea, te acepto como hermano, somos hermanos de sinagoga. O sea, incluso aquí fuimos a la sinagoga y en la sinagoga le dije, Señor, vaya a comer a la casa, porque probablemente Jesús predicó en la sinagoga, ¿no? Y Jesús va, porque Jesús acepta. El problema que ven los fariseos y por lo cual se escandalizan con Jesús mucho es porque Jesús come con Zaqueo, por ejemplo. ¿Por qué comes con Zaqueo? Ahora ya no te voy a invitar. ¿Y por qué no? Porque tú te contaminas con Zaqueo y ahora ya no me voy a contaminar contigo. Bueno, pero aquí la historia es en qué nos distinguimos, ¿no? Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. O sea, significa que tenía agua, ¿no? Entonces, de hidros, tenía agua en su cabeza. Pensémoslo así con una gran cabezota que estaba llena de líquidos. Está enfermo, tiene una enfermedad normal, ¿no? Este es Lucas, como Lucas es médico, a veces nos revela a nosotros cuál era el padecimiento. Otro evangelio solo nos hubiera dicho estaba un hombre enfermo, pero Lucas nos dice cuál era el padecimiento que este hombre tenía, era hidrópico. Entonces Jesús, perdón, habló a los intérpretes de la ley porque le estaban acechando, ¿no? Pero no el hombre que lo invitó, ¿sí? No el hombre que lo invitó, los fariseos que estaban ahí. Habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, aquí viene la pregunta, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Como lo están juzgando, o sea, están viendo, de hecho yo fui a una iglesia, bueno, me hospedé en la casa de unos hermanos en X lugar. La hermana tenía 80 años, que me hospedó, muy amable ella, muy seria también. Se imaginan ustedes ahí, yo nunca la conocí, pero en memorias de mi mamá, la señora Rome. O sea, le imagino yo la seria, toda enojada, ¿eh? Entonces, y me daba la comida y se me quedaba mirando así con unos ojos de... Y yo, pues, gracias, ¿no? Ya, así como soy, muy amable, le hacía una bromita de cuando en cuando, a ver si le sacaba una sonrisa a la doñita, pero nada. Entonces el yerno me dijo, tú no le caes bien a mi suegra, me dijo. Y yo, pero ¿por qué? Si tan agradable que soy, ¿no? Es que eres muy chistoso, ella no es seria, tienes que portarte serio en esta casa. Interesante, ¿no? Que muchas veces uno tratando de quedar bien cae mal, ¿no? Ahí había que ser uno bravo. O sea, yo tenía que ponerme todo trompudo ahí sí me iba a sonreír ella, ¿no? O sea, creo que era más o menos la cosa ahí, ¿no? Pero lo que iba a comentar es que en esa casa sí me sentía yo juzgado, como 3 días estuve ahí, me sentía juzgado porque yo no sabía, o sea, me miran así como que no mucho les agrado. Y este es el caso con Jesús, o sea, voy a contar otra anécdota, ¿sí? Por un lugar por Colombia, los hermanos allá en Colombia son muy hospitalarios. Entonces me presentaron realmente un banquete completo, una sopita de caldito de frijoles con bacon, un plato de carne asada y me presentaron a la par otras verduras y bueno, un banquete completo ahí. Y me sentaron en la mesa. Permítame, voy a ver cuál es el micrófono que está prendido. Okay. Me sentaron a la mesa y resulta que solo yo iba a comer. Entonces me sentía así como, ¿qué onda? Porque estaban las dos hermanas enfrente mío y no iban a comer solito. Yo iba a comer lo que me habían preparado. Estaban ahí mirándome. Y yo no hallaba ni qué hacer. O sea, ¿qué comienzo? Si usted no va a comer. No, coma usted, hermano. Para usted preparamos esto. Dígole. Entonces digo yo, ¿y aquí cómo le hago? O sea, ¿a qué le entro? Pues, vamos a agarrar el caldito, ¿no? Y entonces le dice una a la otra, mira, comenzó con el caldito. Con la sopita, ¿no? Comenzó con la sopita. Hijo, le digo, qué error estoy cometiendo, ¿no? Entonces mejor la hago a un lado y agarro la carne. Mira, ahora va a agarrar la carne. Ay, Dios mío, o sea, qué terrible, ¿no? Porque la comida está buena, pero la cosa es que me están juzgando.
Entonces ya me imagino con Jesús, mira, ¿se lavó las manos o no se las lavó? ¿No viste que se lavó las manos? Mira, mírátelo. Y ahora come con la boca abierta o no sé qué otras costumbres judías. Lamentablemente esa cultura ya no existe. Bueno, sería interesante ver cuánto estaban justos. Le dice, le acechaban, o sea, estaban a la expectativa. Y la ocasión se presenta el tipo hidrópico enfrente. Y me imagino que estaban los comentarios, ¿lo sana? No lo sana. Echamos la apuesta, ¿no? ¿Sí, ¿apostaban los judíos? Sí, 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 los judíos apostaban mucho. Entonces, echemos la apuesta, ¿no? ¿Cae o no cae? Y Jesús, conociendo los corazones de ellos, obviamente, hace la pregunta. Pregunta fundamental. ¿Es lícito, es lícito sanar en día de reposo? Ok, esto es importante para los discípulos de Jesús. ¿Es lícito sanar en día de reposo o no? ¿Qué es lícito hacer? Quiero aclarar que lo que sucede, a veces nosotros no entendemos también, es que nosotros somos gentiles. Y como somos gentiles, nosotros seguimos las enseñanzas de Pablo. Y obviamente, como Pablo es apóstol a los gentiles, entonces nosotros nunca tuvimos el problema del día de reposo. Simplemente somos una cultura gentil y Pablo predica en una cultura gentil y somos herederos de eso. Pero los cristianos judíos no dejaron de ser judíos por ser cristianos inmediatamente. Algunos de ellos cambiaron sus costumbres, como Pablo. Pablo dice que vivía como un gentil. Ok, dice, yo siendo judío vivo como gentil. Pero el caso es que los demás cristianos no era que les decían de aquí en adelante ustedes no van a guardar el séptimo día, de aquí en adelante ustedes no van a circuncidar a sus hijos, de aquí en adelante, o sea, no se les exige eso. Y entonces, si es una pregunta importante, ¿qué puedo hacer o qué no puedo hacer en el día de reposo? Ellos tenían que saber eso. Y por eso Jesús pregunta, ¿es lícito hacer el bien en día de reposo? Aquí viene la situación de la hipocresía. Cuando yo juzgo y sé que no sé. Hubiese estado otra persona ahí que conozco, hubiera protestado rápido. Claro que no, le hubiera dicho. Entremos en debate, pues. Pero ellos no hicieron eso. Callaron. Y el dicho dice que el que calla, otorga. O sea, lo interesante es cuando juzgamos y no tenemos razón. Y es más, y sabemos que no tenemos razón, porque cuando Jesús preguntó, era oportunidad para que ellos dijeran, no, yo pienso que no, o entraran en debate, pero el texto dice, callaron, o sea, quedaron calladitos. Y entonces, más ellos callaron, y él, dice, tomándole, le sanó y lo despidió. Nosotros en español diríamos lo sanó, ¿no? Yo no sé por qué la Reina Valera dice le sanó. Bueno, tal vez le sanó lo hidrópico, ¿no? Ok, es que eso está en mal español, ¿no? Pero lo sanó y también dice le despidió, lo despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará? Y miren la palabra, inmediatamente, aunque sea en día de reposo. Claro, es una buena pregunta. Y como ellos, dice, y no le podían replicar a estas cosas, no sé. Este es el punto de la, no voy a llamar hipocresía religiosa porque no es eso, ¿no? Eso no es hipocresía. Aunque tal vez la Biblia le llame así en otro lado, pues eso no es hipocresía. Eso yo le voy a llamar inconsistencia. Hipocresía sería que el fariseo hiciera a escondidas. Hipocresía es aquel que se mantiene predicando en contra de la televisión, pero cuando ya tiene dinero para comprar televisión, entonces compra su televisión. Y ahí sí mira tele. O sea, este sí es un hipócrita, ¿no? O el que se mantiene predicando contra la televisión, pero cuando es la final del mundial, llega a la casa del vecino y ahí sí miro televisión. O sea, eso es hipocresía. Pero el fariseo no hacía eso a escondidas. O sea, simplemente, si todos lo habían visto, y por eso es que no podían contestarle a Jesús, o sea, todos lo habían visto. ¿Qué pasó? No, pues que el día de reposo hay que sacar al buey, ¿no? Para que tome agua. Y probablemente decían, como es día del reposo, no te lo lleves, sí, ni le traigas el agua, sino solo suéltalo. Él solito se va a ir a tomar su agüita y a comer.
Y ahí se resbalaba el buey o el asno y se caía en el pozo, ¿no? Y si se cae en el pozo se va a ahogar, obviamente. ¿Y quién quiere perder un buey o un asno? O sea, ¿quién va a perder una de esas cosas? Y no pueden decir, mañana lo sacamos muerto, ¿no? Y los judíos, pues tampoco se lo iban a comer ahogado, jamás iba a pasar semejante cosa. Entonces había que sacarlo inmediatamente. Y ahí miraban al fariseo sacando a su buey. Entonces, lo que Jesús critica se llama inconsistencia. O sea, si es tu buey o tu asno, si lo sacas, ¿verdad? Y lo sacas inmediatamente, o sea, no puedes dejarlo ahí, o sea, lo sacas inmediatamente, sea o no sea día de reposo. Jesús, de hecho, no critica esta conducta. O sea, yo quiero que noten aquí, Jesús no está criticando, diciéndoles cómo quebrantan ustedes el día de reposo, no, creo que es de lo más lógico, o sea, eh, el buey o el asno necesitan comer, y ellos no entienden el día de reposo. La ley simplemente decía que yo no podía ponerlos a trabajar en día de reposo, que el buey y el asno tenían que descansar, igual que yo. Pero sí podía yo soltarlo y que él fuese al río, pues en Israel no tenemos ríos, por eso es que es famoso el Jordán, ¿no? Y los demás torrentitos que hay por ahí no hay mucho río, entonces hay muchos pozos. Entonces él podía ir al pozo y muchos de los pozos son cisternas, o sea, es que se le llama pozos, pero son realmente cisternas que son como piscinas, grandes estanques, ¿no? Y entonces era obvio que el buey podía caerse en el pozo y también se le podía sacar fácil y si no se ahogaba. Y obviamente si el buey caía en el día de reposo ahí, yo no creo que Jesús hubiese estado en contra de que la persona sacara a su buey. El problema es que el buey sí me genera a mí, la muerte del buey sí me genera a mí una pérdida económica. Y aquí está el meollo. O sea, si se me muere el buey, ¿quién me lo paga? Ese es el punto. Pero el hidrópico, ese no me genera a mí ninguna pérdida económica. Esto es interesante, ¿no? El día de ayer precisamente predicaba con los muchachos del Baxter. Les ponía este caso. Les saqué el dato de estadísticas mundiales. Notamos ahí que ya casi llegamos al millón de muertos por coronavirus, por ejemplo, casi un millón. Increíble, ¿no? Un millón de muertos por coronavirus. Y precisamente ayer detectaron al primero que se ha recontagiado. O sea, primer tipo que verdaderamente se ha contagiado 2 veces de coronavirus, o sea, científicamente hablando. Que todos los demás son puro cuento, un marketing. Pero este sí es cierto, ¿no? Este sí es cierto. Es un tipo de Hong Kong que yo no sé cómo apareció por España porque se enfermó con la cepa de España, decía el artículo que estaba leyendo. Pero en fin, eso es propaganda aparte, ¿no? Eso es para que discutamos con Natán después del culto. Entonces, el caso es que, ¿dónde estaba? Espera. 1 millón de muertos. Solo aquí en Honduras, se destinó dinero para el coronavirus, para combatirlo. Se destinaron 502 millones de lempiras. Sé que en Guatemala fue mucho más. Y aquí toda esa plata pues se la robaron, por eso es que andan poniendo en la calle el rótulo de ¿dónde está el dinero? Ese es el rótulo que andan poniendo ahí. Hasta ya hay una canción de rap con esa, ¿dónde está el dinero? Tienes que saber dónde están los 502 millones porque no han hecho absolutamente nada. Eso gastó Honduras, que es un país pobre. A nivel mundial, proponía yo cuánto se ha gastado. ¿Cuánto dinero ha sido dado, por ejemplo, a la OMS o a las farmacéuticas para la vacuna? ¿Cuánto se ha invertido? Y claro, es peligroso, ya se murió 1 millón de personas. Pero le saco el dato estadístico, la página de estadísticas eh, mundiales, y le digo, vamos a ver cuántos abortos hay. Han habido este año, o sea, no todos, este año. Y el dato para ayer era 27 millones de abortos este año. Y eso que tenemos coronavirus. O sea, si no tuviéramos coronavirus, ¿cuántos serían? Entonces le digo, son 27-1. Por cada uno que se muere de coronavirus, hay 27 bebés que no vieron la luz del día. ¿Y cuánto dinero se habrá destinado para solventar esta situación? ¿O cuántos habrán protestado sobre esto? No, nadie. ¿Cuál es el problema?
El problema es que el aborto a mí no me afecta porque ya estoy de este lado del útero. O sea, ya salí. Ya soy, o sea, mira que se han muerto 27 millones, sí, pero yo no puedo ser en ninguna manera parte de esa estadística, pero el coronavirus sí me puede llegar. O le puede llegar a alguien que yo conozco. Y entonces sí hay que luchar contra él. O sea, lo que a mí me afecta sí es un problema, pero lo que le afecta a otro, eso no es un problema. Y luego propongo, miren, si el mundo se hubiese puesto la mano en la conciencia y hubiese dicho, ¿sabe qué? Todo lo que vamos a gastar en luchar contra el coronavirus, de hecho esto de que no nos vamos a despoblar, ¿sí? Estaba viendo ahí en el mismo dato estadístico, ahí están cayendo las cosas inmediatamente, y les digo, mire, como la población sigue aumentando, aún en medio de la pandemia del coronavirus, la población está aumentando segundo a segundo, o sea, va aumentando, no nos vamos a despoblar por el coronavirus. Entonces le digo, ¿qué tal si decimos, mira, aquí no nos vamos a morir? ¿Por qué no destinamos todo ese dinero para solventar el problema del hambre en el mundo? Creo que hubieran hecho un montón si este año hubiesen dado esas cantidades para solventar el problema del hambre en el mundo, sobre todo en los países africanos. Sí, pero es que el hambre no es contagiosa, es que ese es el detalle, o sea, el coronavirus sí es contagioso, o sea, si yo llego por ahí, eso sí me pega, pero el hambre no es contagiosa. Y como no me afecta a mí, entonces, y los fariseos están en este tono. Es un tono bien interesante, ¿no? O sea, el buey sí me representa una pérdida económica. O sea, ¿cómo no va a sacar mi buey? ¿Y quién me va a dar otro, sí? ¿Y cómo no voy a sacar mi asno? ¿Y quién me va a dar otro? ¿Y qué te parece si sano al hidrópico? No, porque el hidrópico es un problema. Ya lleva 18 años con eso. Yo creo que aguanta un par de días más. Para tanto. Eh, y ahí es donde Jesús les dice, ey, ey, ey. Jesús lo llama hipocresía, ¿sí? Pero es que el término hipocresía encierra cosas diferentes en griego que en español. Yo no diría hipocresía, diría, eso es inconsistencia. Eso es pura inconsistencia. La inconsistencia que siempre nos entra a nosotros. Y Jesús le está diciendo, miren, no sean inconsistentes, por favor, a sus discípulos. Esta es la enseñanza. No sean inconsistentes. En el día de reposo, sí, saquen su buey, háganlo. Sí, saquen su asno, háganlo. Pero también ayuden a aquel que lo necesita. Sí, sí, también. A aquel que no les va a representar a ustedes una mejora económica. ¿Por qué lo digo? Siguen dos historias interesantes en la misma, permítame, en la misma tonalidad. Primero, intermedio, vamos a volver a esta misma historia después. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo, o sea, está en el mismo contexto, ¿sí? Cuando fueres convidado para alguna a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Esto ya me ha pasado. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Pues sí, qué bonito que le digan a uno, usted es un invitado especial, véngase para acá y no que le quiten a uno el lugar donde uno está sentado, ¿no? Porque cualquiera, viene el dicho, que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y luego va la siguiente. Dijo también a los que al que le había convidado. O sea, todas estas historias están juntas, ¿no? Cuando hagas una comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los ciegos, los cojos y los ciegos. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Bueno, notamos entonces que este era el meollo. Esto estaba aquí en sintonía, y por eso el consejo de Jesús viene por este ángulo. ¿Sí? Eh, bueno, yo no voy a ponerme, vamos a decir aquí, a ponerme muy estricto en cuanto a esto. Jesús le dice, mira, cuando hagas un banquete, pues no invites
a tus hermanos. Bueno, yo por eso soy tacaño con mis hermanos. No invites a tus vecinos ricos. Yo creo que Jesús no está diciendo no invites, sino no solamente los invites a ellos. Este es el detalle. Y por interesante que parezca, las comidas a veces no son comidas, sino son negocios. O sea, pretendemos sacar algún tipo de provecho a cambio. O sea, me preguntó mi jefe una vez, hace algún tiempo, porque yo sí lo he invitado a comer a él, yo lo he invitado a comer, y solo que por cada vez que yo lo invito a comer, él me invita como tres. Entonces, voy bien, ¿no? O sea, no tengo mucho problema, ¿no? Pero me preguntó, me dijo, fíjate que solamente tú me has invitado a comer, pero aquí nadie me invita a comer a mí. Y le digo, por seguir las instrucciones de Jesús, no sea que usted les suba el sueldo y a su vez sean recompensados, entonces nos invitan a los más pobres. Pero generalmente nosotros invitamos, bueno, señora suegrita, cuando estamos en conquista, ¿no? La invito a usted a una cena muy importante, o al suegro, ¿no? A los cuñados, pero siempre estamos tras la jugada, o sea, te invito, pero hay, bueno, aunque tal vez no sea algo económico inmediatamente que me va a surgir, pero sí es la situación de establecer un tipo de relación. Entonces, Jesús entiende que la situación es así, o sea, es una fiesta, pues, ¿a quién vas a invitar? Pues a tus parientes, obvio, a tus vecinos ricos, obvio. Y Jesús da el consejo, mira, no los invites a ellos. Yo creo que diría, no solamente a ellos, invita a aquellos que no te pueden pagar absolutamente nada. O sea, preocúpate por lo que no te trae un beneficio inmediato. Aunque agrego el término inmediato porque Jesús aquí es claro, totalmente claro, te será recompensado en la resurrección de los justos. O sea, esto es una enseñanza bíblica de que Dios no se queda absolutamente con nada. Y en otro pasaje dice que incluso un vaso de agua le será devuelto al que lo dio. O sea, Dios no se queda absolutamente con nada. Pero yo creo, como Job decía, ¿no? Va a decir en el capítulo que vamos a analizar el sábado, que realmente uno no debe estar pensando en qué beneficio me va a traer a mí lo que estoy haciendo. O sea, ¿en qué me afecta a mí en este momento? O sea, este no es un asunto mío y a mí no me afecta. Mi buey sí me afecta, mi asno sí me afecta. Por eso es que nos preocupa más un animal porque representa una pérdida económica para nosotros, pero el prójimo, ese sí no me afecta. O sea, eh, entonces arreglo el camino porque el camino conduce a mi casa, pero si el camino no conduce a mi casa, ese no es mi problema. Entonces, ya no me afecta a mí. Entonces vamos a luchar por conseguir la vacuna para esta enfermedad, porque esta enfermedad está afectando mi economía. O sea, grandes empresarios, por ejemplo, que dan mucho dinero para la vacuna, gracias a Dios la están dando, porque igual me va a beneficiar a mí, ¿no? Pero la dan porque el coronavirus tiene paradas sus empresas y representa un gasto económico real para ellos. Pero algo que afectara a 1 millón de personas, pero fuese 1 millón de personas del África, de la Latinoamérica, algo que a mí no me afecta en lo más mínimo de manera inmediata, entonces eso a mí no me interesa. Entonces ya no es mi problema. Y como he dicho, los problemas están tan íntegros. Una vez le dije a los gringos en una predicación allá en Estados Unidos, quieren ayudarnos para evitar la violencia en nuestros países, ¿sí? Dejen de consumir drogas. O sea, eh, no, no, hagan eso, o sea, no hagan eso. O sea, no consuman drogas y les aseguro que a nosotros nos va a ir de maravilla. Solitos, no me preocupe, porque eso es lo que a nosotros nos está matando. Un mercado emergente aquí en estos países. O mejor dicho, cada vez que saquen a un drogadicto de las calles y lo conviertan a Cristo, aunque no lo crean, nos están ayudando mucho a nosotros allá. Esta es la lección para hoy prácticamente. ¿En qué se distingue la iglesia? Bueno, aquí vamos. El cambio. El cuidado por el prójimo. No es que la iglesia no se preocupe por su asno y su buey, sino que también le va a preocupar a aquel que no le está afectando de manera inmediata. Me preocupo por el hidrópico. Me preocupo por el que no tiene que comer. Sí, pues nunca te va a pagar. Igual, eso no es problema. ¿Sí? Me preocupo por él. Dios me lo va a recompensar en algún momento. Luego comentaremos la situación de, ¿cómo es eso
sentarnos en el último lugar. Me pasó a mí que me invitaron a una boda. Esto sí fue terrible, ¿no? Me invitaron a una boda y la invitación fue especial porque la muchacha se iba a casar con un gringo y la familia de él no hablaba español y la familia de ella no hablaba inglés. Entonces necesitaban a un traductor, ¿no? Entonces me dice, lo invito especialmente para que sea el traductor oficial de mi boda. Bueno, está genial, ¿no? Entonces, llego a la boda y pues me siento hasta adelante y llegó una muchacha ahí y me sacó del lugar. Lo siento, estos lugares están reservados para gente importante. O sea, eso fue lo que me dijo. Estos lugares están reservados para gente importante. ¿Qué me dijo, no? Usted no es importante. Entonces, bueno, digo yo, me paso al segundo lugar, al segundo asiento y al rato llega otra y me dice, aquí está reservado para los familiares. Entonces no tuve otra que irme a sentar hasta atrás, ¿no? Pues, ni modo, hay que seguir a Jesús, dije yo, pero qué gacho se siente cuando uno lo sacan de un lugar. Sobre todo cuando hay más gente y le dicen a uno que está reservado para gente importante. Yo no soy importante. Sí me pasaron al primer lugar cuando ya empezó todo y preguntaron, ¿y el traductor? Ah, siéntese aquí en el lugar importante, ¿no? Allá pasé yo al lugar importante, ¿no? A sentarme en la boda, pero es el punto de ¿por qué yo busco los primeros lugares? Buena pregunta. ¿Por qué busco los primeros lugares? Bueno, porque quiero ser importante. Y Jesús me dice, es bueno querer ser importante, pero es mucho más bueno dejar que Dios decida si eres importante. O sea, escuchen ese concepto, ¿sí? Yo no debo demostrar mi importancia. Hace tiempo un hermano de Estados Unidos me dio un consejo, muy sabio, creo. Y me dijo, o nos dijo, porque estábamos en seminario, que lo estaba traduciendo. Entonces sí me dijo a mí, pero yo para que le dijera a todo el mundo. Nos dijo, cuando alguien a ustedes, futuros predicadores, los denigre, diga cosas contra ustedes. Cuestiones como que andaban haciendo esto o lo otro. ¿No? Me puso varios ejemplos. Nunca se defiendan. Jamás se defiendan. Nunca. Si ustedes son inocentes, Dios se va a encargar de defenderlos. Así es de que usted no se defienda. Punto. Y si alguien le pregunta, usted diga, no, no es cierto. Pero nunca ande ni jurando, ni diciendo yo voy a demostrar, ni diciendo yo voy a demandar al chismoso que anda con tanta cosa. No, usted nunca se defienda, porque si usted se defiende, entonces Dios ya no lo va a defender. Y por interesante que parezca, yo le digo a los muchachos en Baxter, ¿sabes de que la mala reputación es como el chicle? Se pega en el pelo, y entre más se lo intenta uno sacar, más se pega. Entonces, cuando hablen mal de ustedes, cuidado, se defienden porque en la defensa se riega el chisme. O sea, nadie sabía, pero como yo ahora estoy demandando públicamente, todo el mundo sabe qué es lo que está pasando, ¿no? O por lo menos qué es lo que se dice que está pasando. Entonces, no hay que defenderse, no. Y voy a decir lo mismo con respecto a esto. Yo soy una persona muy importante. Sí lo soy. Y todos lo somos. Dios lo sabe. Pero dejemos que Dios sea el que nos exalte. No busquemos nosotros esa exaltación. No andemos tratando de buscar los primeros lugares y no nos referimos al asiento en la iglesia. De hecho, en la iglesia es lo contrario. Siempre andamos diciéndole a la gente, por favor, muévase para adelante porque todos se quedan atrás, ¿no? Como que tomaron literal esto de Jesús. Y en las bodas actuales, pues cuando sirven una comida, o por lo menos cuando hacemos comida en la casa, yo nunca miro que haya un lugar preferencial o de lugar especial, ¿no? Así, de todas maneras, mi papá siempre me pone a hacer la oración, entonces estamos igual, no importa dónde nos sentemos, como decía Betty la Fea, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Betty la Fea se le sientan en la cabecera de la mesa cuando era la administradora, se le sienta el Daniel, como todos ustedes conocen la novela, ¿no? Se le sienta en la cabecera y dice, yo me siento aquí, no le doy mi lugar a esa mujer. Y ella dice, no importa, donde yo esté sentada está la cabeza. O sea, no importa, donde yo me siente ahí está la cabeza, ¿no? Tremenda esa mujer. Pero Jesús dijo, no busques el primer lugar. Esto es ilustración. En todo nosotros buscamos el primer lugar. Yo quiero ser el primero.
quiero ser más importante. El consejo de Jesús es, ok, deja que Dios decida eso, ¿sí? Deja que Dios decida eso. Tú ubícate en el último lugar, y punto. Si eres importante y Dios quiere que seas visto como importante, Dios se va a encargar de exaltarte. Y el detalle es que cuando Dios lo exalta a uno, nadie lo puede bajar de donde uno está. Pero cuando uno mismo se exalta, Dios mismo se encarga de bajarlo a uno. Por eso es que encierra Jesús esa ilustración diciendo, aquel que se exalta será humillado, y el que se humilla a sí mismo será exaltado. Punto. Dios se encarga de eso. No se preocupen ustedes por tener éxito en la escuela. Quiero ser el abanderado. No busquen eso. Busquen ser un buen estudiante, honrado, honesto, jamás copio. Es preferible tener un 70, pero ese es mío, yo no copié, que tener un 90 copiando. Yo no copio. Yo no hago esas cosas. No compito. Tampoco fastidio a los compañeros. A veces me pasaba a mí, por ejemplo, aquí en Baxter, buscando una tarea, pero como había competencia por calificaciones, entonces me la podían facilitar porque la habían encontrado, pero no me la pasaban, porque si me la pasaban, entonces mi promedio se iba a incrementar. Entonces, no podemos dejar que eso suceda, ¿no? No, ayude a aquel que lo necesita, apoye en lo que pueda. No importa, si estoy en el último lugar, eso no importa, la cosa es que yo aprenda y Dios en su debido tiempo me va a exaltar. Dios se va a encargar de esas situaciones. Después, más adelante, nadie le pregunta a uno, ¿y usted cuánto sacó? ¿Y usted cuánto sacó aquí? ¿Y usted qué pasa? Nadie le pregunta eso a uno. Dios se encarga de exaltarlo a uno o Dios se encarga de humillarlo a uno. Si es de que es mejor humillarse, así Dios no tiene que hacer ningún cambio. Ni se molesta en hacer cambios. Pero muy seguramente cuando uno se humilla a sí mismo, o sea, como dijo Jesús, sean mansos y humildes de corazón como yo, Dios se va a encargar de exaltarlo a uno. Dios se va a encargar de defenderlo a uno. Dios se va a encargar de protegerlo a uno. Así dijo el apóstol Pablo, ¿no? No os venguéis vosotros mismos. ¿Ves? Lo dijo. Dejad lugar a la ira de Dios. Porque Dios, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero la ira de Dios sí obra la justicia, porque Él sí conoce. Porque escrito está, y cita, creo que cita Deuteronomio, mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré mi pago. Confiemos en Dios. Bien, que el Señor nos bendiga. No sé si hay algún comentario, pregunta.